Esta señora de 85 años ya no podía residir en su cabaña debido a que sus hijos decidieron que era hora de que fuera internada en una residencia para ancianos. Así que decidió ofrecer su modesta vivienda a un indigente que siempre la había asistido con bondad, pero sus hijos no permitieron que eso sucediera. Cuando finalmente el desamparado logró entrar en la cabaña, lo que encontró allí lo dejó completamente asombrado. Desde la muerte de su esposo, Maggie vivía sola en una cabaña en Texas, un lugar que había sido su refugio y su hogar durante décadas. Había logrado cuidarse por sí misma durante toda su vida, pero ahora, a sus 85 años, se estaba volviendo cada vez más difícil. A pesar de sus esfuerzos por mantener el lugar limpio y en buen estado, su fuerza y salud ya no eran las mismas de antes. Cuando sonó el teléfono, su hijo mayor estaba al otro lado de la línea, insistiendo una vez más en que era el momento adecuado para que ella aceptara mudarse a una residencia de ancianos, donde habría profesionales de la salud para atenderla, actividades recreativas para pasar el tiempo y la compañía de otras personas. Maggie escuchó todos los argumentos y tras una profunda reflexión, decidió que estaba bien. Podía vivir en una casa de reposo. Sin embargo, tenía una inquietud importante. Quería saber qué planeaban hacer con su cabaña y el pequeño terreno a su alrededor, un espacio que cuidó con tanto cariño y dedicación durante casi toda su vida. Su hijo mayor sugirió que podrían vender el lugar y el dinero obtenido sería para Maggie. El hijo menor propuso renovarlo y alquilarlo, generando un ingreso mensual para la familia. Maggie escuchó atentamente ambas ideas, pero estaba convencida de que tenía una solución mejor: donar la cabaña tal como estaba a Denver, un desamparado de la zona que siempre la había ayudado. Denver había demostrado ser un hombre de gran valor para Maggie, y ella quería ayudarlo de alguna manera. Sus hijos no aprobaron la idea y no confiaban en Denver, pero considerando la edad de Maggie, dijeron que investigarían qué era lo posible. Lo que ni Denver ni su familia sabían era que Maggie iba a dejar en la cabaña algo mucho más valioso que la propia casa. Denver ya tenía 60 años y había perdido a su esposa hacía una década. Debido a ese duelo, desarrolló una profunda depresión que afectó gravemente su vida. Fue en la situación de calle donde Denver y Maggie se conocieron hace 3 años. Maggie estaba regresando del mercado llevando varias bolsas de compras. De repente, una de ellas se rompió y las frutas rodaron por la calle. Al darse cuenta de que se trataba de una anciana, Denver se apresuró a recoger todas las frutas y consiguió otra bolsa para la señora en una tienda cercana. Luego, Denver pidió permiso y se encargó de llevar el resto de las bolsas que la señora cargaba, diciendo: «Puede dejarlo conmigo, llevaré todo para la señora». Denver no tenía idea de que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Desde entonces, Denver comenzó a ayudar regularmente a Maggie, ya fuera con las compras o cuando la cabaña necesitaba pequeñas reparaciones. A pesar de las insistentes ofertas de dinero por parte de Maggie, Denver nunca aceptó ninguna cantidad como pago. Él notaba que la señora vivía de manera sencilla y solitaria, y solo se sentía extremadamente agradecido cada vez que recibía un pedazo de pastel acompañado de un café, hechos por las mágicas manos de la señora Maggie, como él solía decir con cariño. Con el paso de los años, estos dos solitarios se convirtieron en amigos cercanos e incluso la anciana invitó a Denver a cenar en su casa. Se respetaban mutuamente y Denver escuchaba atentamente todos los consejos de la señora. Maggie notaba que los síntomas de la depresión de Denver se habían atenuado. A su vez, Denver se sentía útil y apreciado cuando la señora necesitaba su ayuda de alguna manera. El día en que Denver se enteró
de que Maggie se mudaría a una casa de reposo, su corazón se apretó. Maggie le contó que en los últimos 2 años, sus hijos comenzaron a llamar constantemente, casi todos los días, insistiendo en que abandonara la cabaña y el terreno. Ella ya no tenía fuerzas para lidiar con esa presión familiar constante. Si dependiera de Maggie, viviría hasta el último día en la cabaña que ella y Harry, su esposo, construyeron con sus propias manos. Pero en esta vida no todos nuestros deseos pueden hacerse realidad, ¿verdad?, dijo la señora resignada. Denver abrazó a su amiga y le aseguró que siempre podría contar con él si necesitaba ayuda. Le agradeció por todo lo que había hecho por él, por darle la oportunidad de recuperar su dignidad y confianza para intentar salir de la situación de calle. No pasaron ni 2 semanas y Maggie finalmente se mudó a la casa de reposo. Su familia hizo todos los preparativos sin siquiera consultar su opinión. Querían que todo fuera rápido y sin complicaciones, evitando debates y confrontaciones con ella. Denver ni siquiera se dio cuenta del cambio de Maggie. Simplemente tuvo la sensación de que ya se había mudado porque nunca más la vio en la ciudad. De vez en cuando, todavía pasaba por la cabaña solo para asegurarse de que todo estuviera en orden. En una de esas visitas, Denver tuvo la suerte de encontrar a los hijos de Maggie en la cabaña. Se acercó y se presentó, preguntó sobre el paradero de su amiga, y el hijo mayor lo expulsó diciendo que no actuaría como su madre, dándole dinero para bebida o financiando cualquier otro vicio que el hombre sin hogar pudiera tener. Denver no esperaba esa grosería por parte de los hijos de una mujer tan educada como Maggie, y se quedó en silencio por un momento, algo aturdido. Preguntó de nuevo dónde estaba ella, pero además de no responder, los hijos lo echaron de la propiedad, diciéndole que era mejor que no volviera o llamarían a la policía. Denver se sentía mal, pero no permitiría que ese comportamiento lo alejara de su amiga. Como los hijos no revelaron en qué casa de reposo estaba Maggie, decidió descubrirlo por sí mismo. Se dirigió al refugio para personas sin hogar de la ciudad y preguntó al cuidador si había una lista de hogares de ancianos que pudiera consultar. Descubrió que solo había 4 casas de reposo en la zona. Había 2 en el centro de la ciudad, una en un barrio más alejado y la cuarta aún más distante, en los límites de la ciudad. Pero eso no importaba. Denver estaba dispuesto a caminar todo lo necesario para encontrar a Maggie. Se bañó en el refugio y salió temprano al día siguiente. Las 2 primeras casas de reposo estaban cerca del refugio en el que se encontraba, pero Maggie no estaba en ninguna de ellas. Caminó durante otros 40 minutos hasta llegar a la tercera casa. Allí había una Margaret, pero no era su Maggie. Entonces Denver siguió caminando durante 1 hora más hasta llegar a la carretera principal que lo llevaría al último hogar de ancianos en su lista. Denver continuó caminando, pidiendo aventones durante todo el trayecto, pero nadie se detuvo para ayudarlo. Unas 3 horas después, Denver finalmente avistó la casa de reposo y se dirigió hacia allí, ya muy cansado y sediento. Después de todo, él tampoco era un joven. Al entrar en el lugar, Denver pensó que era ahora o nunca. Ella solo podía estar allí. En recepción, ni siquiera preguntó si había una Margaret allí. Con confianza, llegó diciendo que quería visitar a Margaret, que se había mudado hacía pocos días. La recepcionista dudó por un momento, pero confirmó que sí. Margaret estaba allí. Entonces Denver pidió verla, alegando que era su hermano. Tuvo que mentir porque sabía que ser solo un amigo no sería suficiente para que las instituciones permitieran la visita. Le advirtieron que el horario de visitas estaba a punto de terminar, pero que podría verla rápidamente. Luego lo llevaron a la habitación y se quedó sin palabras ante lo que vio.
Su amiga estaba acostada y parecía enferma, una imagen que nunca había visto antes. Sin embargo, cuando Maggie se dio cuenta de que era Denver quien estaba en la puerta, sus ojos se iluminaron y ella le dedicó una sonrisa sincera. Denver se acercó lentamente, aún evaluando la situación de Maggie, pero la anciana tenía prisa. Hizo un gesto con las manos para que se acercara y dijo: «No pierdas tiempo. Tengo algo importante que contarte». El hombre se sentó a su lado y la ayudó a acomodarse. Ella se inclinó hacia él y susurró algo en su oído que le erizó la piel a Denver. «¿Esto es en serio? ¿De verdad?», preguntó él, totalmente incrédulo por lo que había escuchado. Maggie le dio unas palmaditas en la mejilla, luego apretó su mano y dijo: «Sí, es en serio. Es tuyo. Y todo lo que hay dentro también es para ti. Todo». Después de un tiempo, una empleada de la casa advirtió que el horario de visitas ya había terminado y Denver tuvo que irse. Él no sabía exactamente qué pensar de lo que Maggie había dicho, pero se sintió un poco triste al verla en un estado tan frágil. Ya no parecía la misma anciana independiente y decidida que él conocía. Tal vez el cambio fuera muy reciente y ella aún no se hubiera acostumbrado. Antes de irse, miró por encima del hombro y vio a Maggie sonriendo. Él aún no sabía, pero esa sería la última vez que la vería. Aunque prometió volver tan pronto como pudiera, su amiga no duraría mucho más. Al llegar al refugio, Denver hizo una lista de las cosas que Maggie le había dicho que le pertenecían. No era gran cosa, pero para alguien que no tenía un hogar, cualquier cosa podía ser importante. Lo más significativo era la cabaña, el lugar que alguna vez había sido el hogar de Maggie y Harry. Ahora Denver también tenía que lidiar con los hijos de Maggie. Fue allí al día siguiente, temprano, a primera hora de la mañana, esperando encontrar a alguien en la propiedad. Pero no había nadie. Denver miró alrededor y no vio ni un coche, ni personas. Ni siquiera las persianas estaban abiertas. Entonces se sentó en el porche, esperando que alguien apareciera. Estaba nervioso y al mismo tiempo ansioso. No sabía cómo los hijos de Maggie reaccionarían a lo que ella le había dicho, pero no planeaba quedarse callado al respecto. Mientras esperaba, sus pensamientos divagaban hacia todas las cosas que Maggie le había contado. Recordó las historias sobre Harry, cómo se conocieron y cómo construyeron la cabaña con sus propias manos. Recordó cómo Maggie había dicho una vez que el lugar estaba lleno de recuerdos y que era lo más valioso que tenía. Sin embargo, lo que Maggie le había dicho en la casa de reposo no era solo sobre recuerdos. Era algo mucho más tangible. Denver sacó una hoja de papel de su bolsillo, donde había anotado todo lo que ella le había dicho. Además de la cabaña, había muebles, algunos electrodomésticos y una caja escondida en el ático. Maggie había mencionado que la caja contenía algo muy especial y que él debía encontrarla lo antes posible. Denver estaba tan inmerso en sus pensamientos que no se dio cuenta cuando un coche se detuvo frente a la cabaña. Solo se dio cuenta de la presencia de los hijos de Maggie cuando escuchó una puerta cerrarse de golpe. Levantó la vista y vio al hijo mayor de Maggie caminando hacia él, con una expresión de sorpresa en el rostro. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó el hijo mayor con un tono áspero. Denver se levantó lentamente, sintiendo la tensión en el aire. «Tengo algo que decirles. Es sobre su madre». El hijo menor, que también había salido del coche, se acercó y miró a Denver con desconfianza. «¿Qué sabes de nuestra madre?». Denver respiró hondo y les contó todo lo que Maggie le había dicho en la casa de reposo. Les habló sobre la cabaña, los muebles, los electrodomésticos y la caja en el ático. Los hijos de Maggie se miraron entre sí incrédulos.
Nuestra madre nunca mencionó nada de eso, dijo el hijo mayor. Denver insistió en que estaba diciendo la verdad y que Maggie le había dado instrucciones específicas. Finalmente, después de una larga discusión, los hijos de Maggie decidieron permitir que Denver entrara en la cabaña para buscar la caja en el ático. Subieron juntos y, después de un rato de búsqueda, encontraron la caja escondida detrás de una viga de madera. Denver la abrió con manos temblorosas, y lo que encontraron dentro dejó a todos asombrados. La caja contenía una colección de joyas antiguas y varios documentos importantes, incluidos los títulos de propiedad de la cabaña. Maggie había dejado todo a nombre de Denver. Los hijos de Maggie no podían creerlo. Aunque estaban sorprendidos y un poco molestos, no podían ignorar la última voluntad de su madre. Denver, por otro lado, estaba abrumado por la gratitud y la emoción. Había pasado de ser un hombre sin hogar a propietario de una cabaña llena de recuerdos y un legado de valor incalculable. A partir de ese día, Denver prometió honrar la memoria de Maggie y cuidar de la cabaña con el mismo amor y dedicación que ella había demostrado. La vida le había dado una segunda oportunidad y no tenía intención de desaprovecharla.